A tu canal y hoy tenemos una invitada especial que se llama Miriam Cuña. Ella hace un par de días atrás me realizó también una entrevista en su canal. Hemos hablado también de lo que está sucediendo en la actualidad desde el calendario maya. Ella es una experta en el calendario maya y hablamos precisamente del año, la tormenta lunar azul de este año 2020. Bienvenida al canal, Miriam, ¿cómo estás? Gracias, Celina, gracias por tenerme aquí y por la invitación. Me siento honrada en español. Hay algunas palabras en español que las mezclo con portugués o con inglés, pero me siento muy feliz que me hayas invitado y para compartir algo más que nos ayude en esta trayectoria tan interesante que estamos pasando en el mundo. Absolutamente. No, yo me siento muy honrada. Hemos hecho para la audiencia que sepan que la entrevista que yo anuncié en la comunidad fue el día 11 de noviembre, donde pasamos por un blackout en el medio de la entrevista. Increíble, ¿verdad? Increíble. Nosotros no nos dimos cuenta hasta después. Absolutamente, pero fue muy notorio en el norte, o sea, en Norteamérica y aquí también, porque donde estoy yo, cuando hemos cortado la entrevista, YouTube me aparecía con un error 400. Yo decía, ¿qué es esto? Normalmente te dicen 400 y pico, 404, era 400, ya era diferente el número. Y yo dije, y Sí, me costó enganchar. A los 30 minutos fue la tormenta que vino aquí, impresionante. Quiero comentarle a la audiencia que ese día hubo un portal súper importante, ¿no es cierto, Miriam? sí, Cuéntanos. sí. Es que yo estoy siempre viendo la resonancia Schumann, los gráficos de la resonancia Schumann que andan en grandes picos por causa de lo que la Tierra está pasando. Y ese día, que fue un día en que quedó por varias horas en ese pico, que para mí es un pico de luz mayor que estamos recibiendo. Entonces, como estamos acostumbrándonos a esas vibraciones, ese día hubo un mayor periodo de tiempo en que quedó esa vibración muy fuerte. Que Absolutamente. Nosotros sentimos mucha vibración, mucha energía. Yo te estaba comentando, sentí un calorón o emoción. Bueno, y ese día fue lo que te comenté con el colibrí afortunado. Ese va a ser otra historia que lo contaré en el canal, pero fue muy, muy bello todo eso y sentí esa conexión. Yo sabía que la entrevista iba a salir potente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Miriam, eh, ¿cómo fue que tú iniciaste todo esto en el calendario maya? ¿Y hace cuánto tiempo estás tú en este camino? Bueno, en este camino desde niña, porque mi papá traía libros muy interesantes a la casa, como libros sobre parapsicología, hipnotismo y extraterrestres. Es divertido porque él traía eso, él era interesado en eso y a mí me fascinaba y a los 9 años estaba leyendo libros eran los dioses astronautas y, y la Biblia, yo la leía solo buscando correlaciones entre la presencia extraterrestre. Entonces siempre estaba viendo, aquí están describiendo a un ser extraterrestre porque estaba con botas de color plateado, viniendo en una nube en el cielo. Está escrito en la Biblia. O sea que esos libros antiguos dicen mucha cosa que se puede leer entre líneas. Y desde pequeña me interesé por eso. Ahora cuando tenía más o menos unos 16, mi papá me dijo, para con eso porque te vas a volver loca. Eso yo me río ahora porque él venía con todo eso y luego quería que yo parara. Y no hay como parar uno cuando empieza con ese camino. Entonces siempre fui una persona un poco rara en la escuela.
quería solo hablar sobre extraterrestres en cuanto los chicos querían ir a bailar y escuchar su música y a divertirse. Y esa era yo. Y con el calendario maya, porque yo nací en Guatemala, porque mi papá se fue, él es músico y fue de país en país hasta llegar a México, pero cuando llegó a Guatemala, conoció a mi mamá, se casaron y me tuvieron a mí. Entonces, cuando ya de regreso a Brasil, yo llegué a Brasil con 1 año de edad y mi hermano nació ahí. Y yo siempre tuve el interés por Guatemala por causa de haber nacido ahí, de mi mamá, de la familia de mi mamá. Vivimos ahí por 3 años cuando yo era adolescente. Pero en Brasil fue cuando yo empecé a estudiar el calendario maya. Encontré un grupo que estaba estudiando este calendario en particular que tengo aquí, el calendario, el Tzolk'in, que era el calendario espiritual de los mayas. Era no, es todavía, que es perpetuo. Y empecé a estudiar a fondo, eso fue en principio de los años 90. Y es una de las herramientas, porque uno va encontrando herramientas en su vida que le van facilitando el conocimiento. Y esta es una de las herramientas que me ayudó más. Hay otras, pero esta es porque son arquetipos. Estas figuritas de un lado del Tzolk'in se combinan con 13 números, o sea, son 20 figuras que se combinan con 13 números y forman 260 combinaciones de frecuencia, que son todos los puntitos ahí. Y esta es como una web está impreso de esa forma, pero hay otras formas de ver el calendario y la forma como los mayas entendían el tiempo no es lineal, sino que en ruedas. O sea, las ruedas se van como ruedas de un mecanismo que se van encajando y formando diferentes frecuencias. Entonces, esta herramienta la empecé a estudiar desde los años 90 y empecé a bajar informaciones, porque solo al meditar con uno de esos símbolos, en el principio yo empecé a meditar con el símbolo de la noche, porque es de mi ola, es el desafío de mi aprendizaje en mi ola encantada de este calendario. Yo nací en un día que es la ola del viento blanco y en el número 6, pero todos nosotros tenemos un desafío que es el número 2 de la ola, es nuestro desafío. Y algunas personas nacen en el día del desafío, o sea que en toda su vida son su propio desafío. Y he encontrado varias de esas personas, incluso mi papá él es de mi misma ola, o sea que él vino a aprender la misma cosa que yo, pero él es su propio desafío y yo lo veo en su vida porque siempre se ha como se sabota a uno mismo, esa es la palabra. Botea, sí. O sea Ujú. que él siempre crea sus propias dificultades para no seguir Avanzando. adelante, avanzando, sí. Entonces las personas que nacen en el 2 tienen un desafío mayor. Pero entonces yo empecé a meditar con esa figura porque era mi desafío y yo quería enfrentar el desafío y si uno no enfrenta el desafío, no consigue seguir adelante con el aprendizaje. Y el desafío es una cosa que es la dificultad que uno tiene, entonces es bueno, porque uno tiende a no querer ver el desafío o sino a hacerlo demasiado. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio en el desafío. Y mi desafío es la abundancia. La abundancia. Bien. Dime. Bueno, bueno, yo supongo que cada uno tiene su desafío. Nosotros vivimos, yo desde mi punto de vista, cuando estuviste hablando de los mayas, lo ven todo en forma circular, Ujú, me vino a la mente geometría sagrada, ujú, donde la esfera es la figura sagrada primogénita y es perfecta. Todo lo que tenga en simbología, bueno, la flor de la vida,
yo la tengo perpetuada en mi casa ya en varios sitios. Te voy a Y la enseñar, te voy a enseñar algo que yo hice, no sé si se ve. bonita, sí, por supuesto. ¿La hiciste vos? ¿La Sí, pintaste vos? no es pintada, es hecha de mostacillas. Es un Ay, no la... trabajo de... Después mándame una foto, Te voy por a favor. mandar, te voy a mandar. Bueno, mira, y entonces mi plan es quiero una flor de la vida pintada, pero grande, de 50 por 50, y lo voy a poner en la puerta al lado principal de mi casa. Y la otra también que tengo, el otro desafío es formar la estrella de 5 puntas. También me gustaría que estuviera pintada, pero la quiero grande. Lo hago esto el símbolo de la... Bueno, lo que te quería comentar era que los círculos son perfectos y la flor de la vida lo representa. Y te das cuenta que nadie sabe con precisión cuáles fueron los orígenes de esta geometría sagrada. Es mucho más de 26.000 años, mucho más. Nadie tiene con certeza de dónde vino la geometría sagrada, todos los símbolos. Y me llama la atención cómo hay una relación tan grande con los mayas, básicamente, no sé, tú eres la experta, pero los mayas desaparecieron del día para la noche. ¿Qué sabes al respecto de eso? Por lo que yo sé, es que nadie sabe exactamente, pero por lo que a mí me parece, voy a dar mi opinión, es que parte de ellos desapareció. Los que estaban, digamos así, más despiertos a lo que estaba pasando en esa época, porque sabían que iban a llegar los europeos y iban a destruir la mayor parte de la información que tenían ahí, porque esa era la misión de la iglesia con la llegada de los europeos, era tomar toda esa información y destruirla antes que llegara a conocimiento público, pero no consiguieron destruir todo, quedó mucha cosa. Y entonces yo creo que parte de esos seres se fueron adentro de la tierra, son parte de los intraterrenos que nos ayudan ahora. Y muchos de los que no estaban listos, porque en todas las civilizaciones hay personas que están listas y otras no, se quedaron en la superficie y son los remanecientes de los mayas de hoy, porque hay remanecientes de los mayas, ¿verdad? Y eso todo es muy complejo, porque cuando uno piensa en que uno tiene reencarnaciones y uno reencarna en ah, varias vidas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las almas que están reencarnando en los mayas o en los españoles o en, ¿verdad? Entonces hay tantos layers, tantas camadas de cosas para poner junto para entender el todo de lo que pasó en eso, pero en mi opinión, los que estaban listos de los mayas, que sabían de lo que iba a pasar, se fueron adentro de la tierra y los demás quedaron. ¿Y cómo es? Tengo muchas preguntas. Quiero saber exactamente cómo todo esto, el conocimiento a ti, Miriam, te ayudó, o sea, afectó a tu vida personal, básicamente. Lo del conocimiento maya en Es el particular. calendario maya, exacto. Todo esto que tú tienes representado ahí detrás tuyo, que ese es el calendario maya, una de las formas de la audiencia tiene que entender que esta es una forma y también aparece en forma de disco redondo, Circular, ¿verdad? sí, sí. Circular. Y la forma de disco, no la tengo aquí ahora, pero son como varias ruedas que, como si fuera un compaso, pero con varias ruedas y uno las va, como si fuera un código de un lock, de un candado. Sí, sí. Ah, circulares, ya sé. Sí. Es un cilindro, para que la gente entienda, es un cilindro. No sé si alguien vio la película del Código Da Vinci, la película que hizo el Código Da Ujú, Vinci, ujú. justamente buscaban ese tubo que llevaba un código circular
que va cambiando las cifras de número. Es eso. Exacto, exacto. Entonces, esta forma circular de de las varias camadas de ese calendario forman diferentes vibraciones. Muy Entonces, interesante. el día de hoy, por ejemplo, es el día del perro blanco número 9. Entonces, si movemos las ruedas, ok, tenemos el perro blanco número 9. Solo que ese perro blanco número 9, yo lo voy a ver aquí en mi pantalla, hace parte de un oráculo, o sea, tiene la combinación, es una combinación. La combinación de ese día tiene como fuerza antípoda, o sea, la oposición de la fuerza de hoy es el sol, Ah, mira vos. la iluminación, o sea, la iluminación junto con el perro que significa amor incondicional hacen el todo de hoy. Y luego tenemos el símbolo que ayuda al amor incondicional, que es la purificación de las emociones, que es la luna roja, que también es parte del oráculo de hoy. Y el símbolo que hace la sorpresa, que tiene la sorpresa, el factor sorpresa del día, es la magia y la alegría y la quiebra de la ilusión del mono azul. Y el perro blanco tiene su guía de hoy, que es el enlazador de mundos. Yo estoy mirando para acá porque estoy viendo el oráculo. El guía de hoy es una transformación profunda que se da a través del amor incondicional, que es el perro, con la ayuda de la purificación de nuestras emociones, con el factor sorpresa de la alegría del mono y del jugar con las ilusiones y el de hacer la magia, y con la fuerza La opos- antítesis, con la oposición, la antítesis. antítesis, o sea, con la oposición que le da, la oposición siempre nos da, la antítesis es una fuerza que nos empuja. Entonces, esa fuerza de la antítesis de hoy es la iluminación del sol. El sol empujando al amor incondicional y la purificación de las emociones de la luna ayudándolo. Entonces es bien complejo porque tiene varias dimensiones y el aprender eso, porque tu pregunta fue cómo me ayudó, el aprender eso me ayudó a conocerme a mí misma en relación a lo que yo escogí como alma vivir aquí. O sea que empecé a ver, ok, vine aquí a aprender sobre la comunicación del espíritu, que es el objetivo de los 13 días donde yo nací. Yo nací en uno de esos días, pero es parte de 13 días. Entonces vine aquí a aprender sobre la comunicación del espíritu con el desafío de entender que el universo es abundante y con el desafío de entender los sueños. Y los sueños son viajes astrales. Ese es el desafío. Y vine aquí a servicio. ¿Cuál es el servicio? Mi servicio es plantar semillas para que florezcan. Entonces, cada uno de nosotros tiene su objetivo, su desafío, su servicio, y me ayudó mucho a conocer qué es lo que yo vine a hacer aquí y a conocer todos los días, la energía de los días y las personas con que uno se encuentra también forman otras energías. Y tú y yo formamos un otro símbolo, un otro oráculo. Y viene una otra persona, se junta a nosotros, forma un tercer oráculo. Es muy interesante, a mí me gusta mucho. Miriam, cuando tú estás hablando, a mí me interesa, yo no soy una experta como vos, evidentemente tú ya tienes más de 11 años en este conocimiento. Me parece bárbaro, porque supongo que día a día tú también aprendes más, ¿verdad? O sea Ah, que sí. eh, digamos que esto no se cierra a una parte, sino que cada día tú puedes aprender más. Me encanta eso, súper. Cuando tú hablas de las semillas de sembrar flores, me parece que es de sembrar, eh, tiene que ver con las almas, estas almas que están aquí, o sea, abrirle también un poco el camino a esas almas que todavía están un poquito dormidas, ¿verdad? Sem- Literalmente.
sembrar ideas, sembrar energías. O sea, el sembrar no es solo la semilla de las plantas, sino que es el sembrar en general. Entonces es poner las semillas y dejarlas que florezcan, porque la semilla ya tiene el código de, de lo que va a Así es. florecer. Sí. Sí, el concepto Y me parece que, perdón, el concepto, quiero decir esto nada más, es literal, o sea, todo es literal, es simbólico, ¿correcto? simbólico, exactamente. Sí, por eso se hace o tal vez un poco más complejo entenderlo porque no se puede, ok, una semilla, pero no es solo una semilla física de una planta, sino que es el significado de lo que la semilla representa. O sea, pero también si vas a la Biblia o cualquier otro libro sagrado o alguno, todo es simbólico, nada es así. Hay que entender esto. Todo tiene un código escrito, todo Es, tiene una simbología y están muchos en códigos encriptados. Está en uno poder comprender. Esa es la sabiduría con la cual venimos cada uno, poder comprender totalmente el significado de eso. Eso es glorioso, me encanta. yo a Bueno, veces me pregunto si es que nos olvidamos al reencarnar de muchas cosas para divertirnos en recordar nuevamente lo que ya sabíamos. tal cual. O lo más divertido, Miriam, que yo veo también es cómo las manifestaciones, o sea, si es verdad que venimos sin, o sea, nos olvidamos cuando nacemos, no traemos nada, pero a medida de cómo tú vas haciendo tu misma evolución espiritual, tú te vas dando cuenta quién fuiste realmente o Ujú. cuántas vidas has pasado. A mí me dio algo muy fuerte este año, en abril creo que fue. Viste que estábamos aquí donde yo vivo, estábamos en plena cuarentena, quiero decir, teníamos toque de queda, no podíamos salir al supermercado más que una sola vez. Bueno, muchas cosas, o sea, en la semana iba por el número de placa del auto, ojo, ojito, caso, muy fuerte todo, sí. Y bueno, y entonces yo ayudaba a mi esposo a arreglar todo el jardín y todo eso. Entonces voy a agarrar la escoba para levantar las hojas del jardín. Y entonces fue así, fue algo, pero fíjate vos, en plena día normal, en pleno de tu cotidianidad, quiero decir, ¿verdad? Agarro tomo la escoba así, la lanzo al aire, la tomo y la pongo en vez de vertical, horizontal, y empiezo a caminar como si fuera un guerrero. Y yo estaba siendo consciente de eso, pero no me digas, mira, si tú me preguntas, Miriam, pero vos lo hiciste eso a propósito. No, me salió de adentro. Agarré la escoba, la tiré en el aire, la puse en vez horizontal y empecé a caminar raro, como si fuera una guerrera. Muy interesante. O sea, era el momento en que tenías que tener conciencia de ese otro, o sea, tu otro lado, porque hay varios, nosotros tenemos varios layers, varios yos. Y mientras que estaba haciendo eso, yo me estaba asombrando, como el sueño que te conté, ya sabemos, con este señor, el ruso. Y entonces, y de las mamushkas. Entonces todas esas cosas me van asombrando, pero eso fue en esta vida cotidiana. Entonces, yo creo que nosotros, como tú dices, nosotros venimos con ese conocimiento, por supuesto olvidamos, pero hay situaciones en el cual en tu vida es como que estás preparado para ver esa realidad de lo que fuiste o de ese conocimiento con el cual ya tenías, pero lo olvidaste y ahí es el momento de recordarlo. Creo que es así, ¿verdad? Sí, a mí me pasó, han pasado varias cosas, pero ahora que estabas hablando de tu experiencia, me recordé de una vez en Brasil, estaba pasando enfrente de una panadería y me vino, ay, yo en mi última vida fui un panadero en Italia y por eso me gusta tanto el pan. Y también aprendí italiano por mí misma, o sea, me vino, no es que yo haya tenido clases ni es natural el italiano. Entonces uno se va dando cuenta de que, ok, entonces realmente, y el confiar en las informaciones que uno
trae adentro es muy importante. Estábamos hablando de eso porque recibimos esos mensajes, pero a veces no le damos atención y no creemos, pero ahí están todos los mensajes a toda hora. Y se me Sí, acordé de eso. estupendo. A mí lo que me parece súper interesante es que en la medida que nos vamos focalizando y nuestra evolución espiritual va creciendo, entonces podemos prestar más atención a todo lo que se está apareciendo, o sea, que la sincronización. Es lo que habíamos hablado con la entrevista en tu canal el miércoles, en donde el canal de Miriam se llama Miriam Cuña. Voy a dejar también todas las informaciones para la audiencia si ustedes quieren visitarla, junto a la entrevista del 11-11-2020. Bien, esto es un pequeño promoción ahí mismo. Es que Bueno, estuvo súper esa entrevista. es súper bien, Mucha energía. demasiado, absoluta. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y entonces, esto es importante, ¿verdad, Miriam? O sea, tomar reflexión y observar absolutamente cada acontecimiento que vivimos a diario, ¿correcto? Esto también lo hablan los mayas, ¿verdad? También, también. Y ahora que estabas hablando de encarnaciones, quería compartir algo porque este año, como ha sido muy intenso el proceso de despertar, todos los seres humanos en este planeta están teniendo esta oportunidad y ha sido muy intenso. Entonces nosotros que ya venimos en ese camino algún tiempo, nos agarró así. Yo este año, ¿qué empezó a pasar? Yo recibo muchas informaciones por sueños y empecé a tener sueños de otras vidas mías muy seguido, varias vidas, solo que empecé a analizar que eran vidas en que algunas tengo personas que están en esta vida, pero están haciendo cosas diferentes, vivimos en una otra casa y empecé a ver que estas vidas estaban pasando ahora mismo, o sea, todo al mismo tiempo. Y pregunté a mis guías, pero ¿cuál es el objetivo de que yo sepa de estas otras vidas que están todas pasando al mismo tiempo? Entonces, lo que me fue dicho es que estábamos en un proceso de ir juntando los pedazos del puzzle, El rompecabezas. del rompecabezas de uno mismo, en que nuestra conciencia está focada en diferentes experiencias al mismo tiempo, porque no existe pasado, presente y futuro, sino que todo está pasando al mismo tiempo. Y entender eso fue muy, la palabra que me viene en inglés es overwhelming, fue muy, ah, ah, Voluntad, sobre la voluntad tuya. intenso, muy intenso, Eso. así, overwhelming es algo que es tan intenso que Ah, uno queda ok. así, que tiene que procesarlo, cuesta procesarlo. Entonces, entender eso del tiempo, y eso viene con el entendimiento de lo que enseñan los mayas sobre el tiempo, porque está todo ocurriendo al mismo tiempo. Y de ahí uno empieza a entender cómo se pueden hacer viajes en el tiempo, porque todo está ocurriendo y hay varias líneas de tiempo y ahora estamos escogiendo cuál línea de tiempo vamos a seguir. Sí, no, fíjate que justamente con lo respecto que te conté del suceso este de la escoba y caminar diferente como un guerrero, así, o sea, con más fuerza, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, años atrás yo he tenido muchos sueños, así como tú dices, que pueden ser viajes astrales, en donde de repente yo comienzo a volar. Todo tiene un proceso, ¿no? Y entonces alguien me dice, y yo empiezo a subir así, y me dice, yo le digo, no, no puedo volar porque yo tengo vértigo. Y me dice, no, no. Entonces, de quedar así ascendiendo, empiezo a volar en forma vertical. Wow. Ya, Miriam, fue impresionante. Y siempre volaba sobre selvas. Selva amazónica, selva. Y también volaba yo calculo que en New York o algo así, porque era una ciudad de muchos rascacielos.
No entendía por qué, pero en eso también se aparece un caballo, un unicornio, un caballo alado, ¿cómo le dicen? No es unicornio, es un Pegasus, Pegasus, caballo. Pegasus. Y entonces, de repente, 2 veces me pasó eso mientras que estaba en ese tipo de sueños, y fue muy real, muy lúcido, y yo miraba al caballo y él me miraba a mí, y seguíamos volando. No hablábamos nada y seguíamos volando sobre el Amazonas, así, y era intenso porque de repente eso tenía que ver con un puente que yo iba conduciendo y tenía que pasar un puente en la Boca. En Argentina hay un puente muy antiguo a mí no me gustan los puentes, no me pregunto por qué no me gustan. Algo te Y ha de haber pasado. de repente el puente deja de existir, el puente de la Boca se hace más largo y yo veía que se hacía más largo, pero no tenía consistencia, era como algo invisible y de repente aparezco ahí también en la selva. Bueno, eh, cuando uno va, quiero decir que cuando uno va analizando bien con los años todo esto, va encontrando, como tú dices, esa relación donde se va encajando el puzzle, de alguna manera, de acuerdo a lo vivido anteriormente, en alguna vida pasada. Pienso que esto debe ser así, pero bueno, es interesante recordarlo y es muy asombroso poder empezar a hacer esas, ¿cómo se llama? Introducir, o sea, introducir una pieza como la otra. Lo que tú hablas del calendario maya es como un fractal, me lo habías dicho anteriormente. Sí, sí. Siempre que lo explico es complejo porque la mayor parte de las personas no entiende que es un fractal. Entonces trato de explicar lo que es un fractal. El fractal es como un pedazo de un código que se puede expandir con esa misma forma. O si no, otra forma de explicar, digamos que tengo esta mano, he visto una imagen así que lo explica bien, y sale otra mano de cada dedo, y de los dedos de cada mano sale otra mano. Entonces, ¿por qué eso? Porque es el código de la creación de esta mano, crea una otra manita aquí, otra manita aquí, y los árboles también, o sea, todas las hojas tienen el mismo código y se van abriendo y abriendo. Entonces, ¿qué es el fractal? Es un pedazo donde está el código de lo que se puede expandir de la misma forma de ese código, como el código de una semilla. Tal cual. Es como Es la así. vesícula, sí, estupendo. Es como la vesícula de Piscis, en donde de la intersección de dos círculos, en el medio es ahí donde se produce el conocimiento. Ese es el origen real de toda la flor de la vida. Y tú te das cuenta que se van entrelazando unas a otras, tum, 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 tum. Es maravilloso. De Ujú. alguna manera funciona con ese código fractal. En realidad, la intersección en geometría, la intersección de los dos círculos en el medio, estaría ahí el conocimiento, pero a la vez va generando más y más y más círculos hasta formar una grandísima flor de la vida. De esta forma, más o menos, calculo que lo entiendo como tú lo estás explicando. Si le sirve a la audiencia para que también investiguen, sería muy interesante y hacer una cierta comparación entre un conocimiento y el otro. Y Bueno, así miren, de ahí viene la frase, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Eso es lo que significa. Y una cosa que quería hablar sobre los sí, símbolos es que mucha gente confunde la idea de que algunos símbolos son malos y otros son buenos, y en realidad los símbolos no tienen ni malo ni bueno, son la energía que emiten y se pueden utilizar para un lado o para otro. Entonces el mismo pentagrama, mucha gente lo ve y dice, ah, esa es brujería y es malo, pero no es. El pentagrama es la fuerza de los 5 elementos y se puede utilizar como
lo quiere. Entonces, si uno es del bien, lo va a utilizar para el bien, pero hay gente que lo utiliza para el mal. Entonces, no son los símbolos que son malos o buenos, ni la suástica es mala. No, la No, esvástica no es mala, es la intención con que la gente lo ha hecho. A lo- mí me han dicho mucho que yo era bruja, que era satanista, de todo por tener la estrella. No entienden. Mismo Pitágoras, Pitágoras tenía un conocimiento, digamos que fue igual que Tesla, fue una persona que fue enviada a un avatar acá para dar el conocimiento. De hecho, en el momento lo eliminaron los griegos porque no convenía. Bien, Pitágoras, esto lo voy a resumir rápidamente, y el que quiere lo investiga. Él tenía como preferencia el número 5 porque lo consideraba el número perfecto dentro del universo. La estrella, si tú haces la estrella, es solamente con un solo trazo y te sale toda la estrella. Representa los 4 elementos y la punta es el espíritu, esencia o éter, donde es nuestra canalización como humanos. Nuestro espíritu va a ser esa canalización con la fuente creadora, de donde baja toda la información. Bien, y está empoderada justamente dentro del círculo. El círculo le da el poder a la estrella. Pitágoras lo tenía como un símbolo perfecto en la puerta de la academia de él en Grecia, porque le daba un significado absoluto. Pero él venía con un conocimiento que no fue olvidado y que él fue y se los dio a sus discípulos. Por eso lo eliminaron, porque no convenía el sistema. y Espero que... ese sistema también le da mucha connotación de dificultad a las matemáticas. Entonces se le ha impuesto a la gente la idea de que matemáticas es difícil porque uno puede entender al universo a través de las matemáticas y principalmente la geometría sagrada. Entonces hay que deshacerse de la idea de que es difícil y los números se empiezan a mostrar en sus energías. Tal cual, exacto, como lo hacen los mayas, porque los mayas Ujú. tienen un conocimiento súper grande. En un Sí. momento no sé qué pasó, pero tu cara está como media violeta, ha cambiado un poco, Miriam. Justo cuando estabas hablando de ese tema se distorsionó un poco tu cara. Ujú. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a hacerlo. El, el conocimiento matemático y de la música tiene mucho que ver con el universo. Por eso los griegos enseñaban en sus academias filosóficas la música, a leer el pentagrama, porque el pentagrama en la corchea, semicorchea, en la negra, en la blanca, Ujú. está todo la frecuencia numérica que va en consonancia con la vibración musical del universo. Perfecto, sí, sí, que son las diferentes frecuencias vibratorias del sonido. Y la propia Biblia también, hay otra frase escondida. En el principio era el verbo, o sea, el sonido, la vibración del sonido que fue creando la materia. Sí, sí, fue muy importante todo esto. Y eh, más o menos, Miriam, tú puedes contarnos a grandes rasgos, porque es un poco más difícil. Hay diferentes formas de saber cuál es tu real, por ejemplo, el tono, lo que tú tienes. Como a mí me dijiste tú que yo el viento resonante blanco número 7, todo este sistema, todo eso, ¿cómo tú lo puedes averiguar exactamente? Porque hay varios, el número King, el tono solar y así el sello. eh, bueno, por favor, ¿lo puedes explicar porque es un poco más Es complejo? que cuando yo empecé a aprender esto eran en los años 90, no había todavía mucha tecnología y no había este app que yo utilizo. Entonces lo aprendimos con las ruedas y, o sea, la rueda que yo todavía la tengo. Atrás de la rueda están los años, las fechas del calendario gregoriano y uno lo tiene que adaptar moviéndole las ruedas de acuerdo con el calendario gregoriano.
Yo ya no me acuerdo mucho cómo se hace eso porque después de que empezó con el app, yo ya no utilicé esas ruedas. Entonces solo pongo en el app la fecha de nacimiento y me dice cuál es el día. Ahora, hay una controversia en relación a la correlación del calendario gregoriano con este calendario Tzolk'in, porque han habido muchas manipulaciones de los calendarios por la Iglesia Católica y ellos se comieron algunos días, hicieron muchas manipulaciones. Entonces no estamos exactamente en el tiempo en que ellos dicen que estamos en el contagio. Entonces vino José Argüelles, no sé si has oído hablar de él, él ya dejó este cuerpo, pero fue él que empezó a hacer un recuento y un ajuste de todas las manipulaciones del tiempo gregoriano y anterior, Juliano y todo. Él se fue hasta atrás y empezó a buscar todas las manipulaciones y las ajustó a este calendario. Entonces, ese es el que yo sigo porque yo he buscado las dos versiones, la tradicional que no tiene los ajustes y esta. Y esta es la que resona más con lo que yo he observado de todas las personas que les he leído el oráculo y todo. O sea, esta energía está más actualizada en la versión de José Argüelles que la versión tradicional que no ha contado con con esas manipulaciones que la iglesia hizo del tiempo, en que en relación, estamos en una prisión tiempo en este planeta, Sí. ¿verdad? Es una prisión tiempo que es como una magia manipuladora que hicieron ciertos seres para mantenernos en una prisión de tiempo, con una burbuja. Una Matrix. Sí, y el estudio de este calendario nos proporciona la habilidad de salir de esa matrix, de ese aprisionamiento. Eso es muy poderoso. Y Muy es solo, potente. y no hay necesidad de saber mucho sobre eso. Solo al meditar con los símbolos es suficiente para entrar en contacto con esa información. Absolutamente. ¿Tú crees, todo este conocimiento lo tuviste desde un principio o es que, como he mencionado antes, tú vas descubriendo año a año más información, Miriam? Es importante esto. Voy descubriendo porque no fue todo de una vez. Una vez que me pasó que yo estaba meditando en Brasil, eso fue al principio, no me acuerdo qué año fue, pero fue en los 90. Estaba meditando con los símbolos y vi una luz conectada a mi cabeza y como si fuera un túnel de luz y al final del túnel había una figura femenina y empezó a bajar información. Yo sabía que eran informaciones, pero era a una velocidad de luz. Y yo dije, pero yo no entiendo, eso está muy rápido, yo no lo entiendo. Y esta figura femenina me dice, no te preocupes porque está bajando un download y cuando lo necesites ya está ahí. Entonces, entonces Wander, ahí se dice la posibilidad de meditar con estos símbolos, van abriendo canales en que uno hace downloads de información. Y, y yo sé que eso pasó porque muchas veces estoy hablando y no sé de dónde salen las cosas, pero ahí estaban ya las cosas. No sé si te hace sentido eso, pero sí, no, sí, o sea, sí, yo lo comprendo muy bien. Eh, lo que tú dices sobre la información, eso una vez me quedé asombrada por esto, y le pasó a un ex militar en Estados Unidos, exactamente igual. Y le pasó a una persona, esto lo vio una persona que le hizo una entrevista que se llama Abducción Clandestina, y ella lo vio también precisamente con ese señor que conoció que era ni más ni menos un ente, un ser, un vampiro que cambiaba de forma, o sea, tenía 50 años, pero a la noche aparentaba 30. Yo decía, parece como Dorian Gray. Te voy a mandar esa entrevista que la veas, muy importante y potente, esto fue en Estados Unidos, real,
ella fue aducida de una manera clandestina gracias a la relación con ese ser. Bien, lo que yo quiero explicarte esto para que más o menos entiendan. Yo me iba a dormir, ya tú sabes que estamos en ese proceso entre vigilia y realidad 3D, estamos ahí como si fuera en la cuarta D, pero nosotros no nos damos cuenta, pero lo podés percibir, lo podés ver, pero estamos ahí en ese límite. Bien, veo una pantalla que se aparece en el aire, como tú misma estás hablando, sobre los códigos mayas. Qué bueno que te encontré, Miriam. Oh, lo comprendo, Dios, gracias, realmente. O sea, es que En, has bajado las informaciones también. Ajá. en esa pantalla estaba en color verde como flúor y aparecían cuatro columnas, y se movían a la vez a diferente velocidad, muy rápido, códigos binarios en 0, 1, 0, Wow. así, todo rápido, y eran 4, y se movían a destiempo. Pero como ahora tú estás hablando de cómo se manejan los códigos mayas, ahora puedo comprender que eso era un código, claro que me lo estaban mostrando, pero no lo podía, era muy rápido todo, no lo podía comprender. Lo único que sí te puedo decir era que todo Se me erizó toda la piel cuando hablaste eso. increíble, Miriam. Yo me quedé así, claro, yo sí vi que eran todos códigos 001, 110, 001, todo diferente, a dispar a tiempo. Y esto que te estoy comentando ahora fue una sola vez, y en la entrevista que hice de audición clandestina, esta persona, Brigitte, lo vio en la casa de ese señor, lo vio en una pantalla que era holográfica, igual, exactamente igual, donde se movían muchos números a la vez. Era como una pantalla así, como lo que tú tienes ahí, pero en vez de ser, eran todos números y códigos, y se movían todos a la vez, tú. Pero claro, ese hombre para mí era un ser, vamos, venía de una raza regresiva, claro y contundentemente, así mismo. La cuestión es que, una vez más, esas informaciones no son ni buenas ni malas, es la información de cómo funciona, como por ejemplo, aprendo a manejar un carro a través del manual de ese carro, pero yo puedo utilizar el carro para ir a un paseo muy bonito o puedo manejar el carro para ir a robar un banco. Es un ejemplo. Entonces, el carro y la información de cómo se maneja el carro no es buena ni mala. Yo hablo con una señora muy sabia también, creo que lo va a escuchar esto. Ella escuchó la entrevista que le encantó, me felicitó, te mandó saludos y ella escribió como un comentario, sí, mi vida. Liliana, ella, hablé ayer justamente, entonces justamente ella me dijo, nada es bueno ni malo. Quiere decir, en realidad nosotros venimos de la unidad del universo. Por eso muchas veces yo expliqué en programas pasados, y yo hice un video sobre unidad y dualidad. En realidad lo que tenemos que buscar nosotros es en nuestra propia unidad, centrarnos de una manera neutral para dejar pasar esas fases que dicen bueno o malo, porque el universo no es ni bueno ni malo, es uno. Exactamente. Y cuando uno cuando uno entra en la posición del observador, que esa es la neutralidad, es el corazón, la lucha cesa. Ya no hay lucha, no hay dolor, no hay resistencia, porque uno está observando, el agua, uno está observando. En el horóscopo maya, esto con la sabiduría de los mayas, ellos lo hablan en alguno de los códigos que tienen. En realidad, al mirar esto, o sea, mucha gente me pregunta, pero si le estoy leyendo el oráculo, pero ¿es bueno o es malo? No es bueno ni es malo. Es como lo utilices, porque tú entras en esa ola de ese código, que los 13 días o los 13 símbolos
es una ola, es un código. Y lo vas a utilizar de una forma o de otra, depende de ti. Tu conciencia está focalizada en aprender eso y por eso es que no hay bueno ni malo. Hay personas que todos hemos nacido en uno de esos códigos, en esta matrix. Todos tenemos una ola encantada de aprendizaje, pero algunos aprovechan para evoluir y otros para, al contrario. Claro, unos aprovechan para evolucionar y otros para involucionar, Ujú. dependiendo qué camino toman. El libre albedrío, mi querida Mirta, Exacto, perdón, exactamente. Miriam. Bien. Ah, sí, perdona ay, me pasan algunas cosas un poco. Eso es porque yo sé que esa persona está en este momento Conectada. pensando, conectada conmigo. Bueno, Miriam, entonces tú crees, ese es el libre albedrío exactamente, de los cuales los mayas hacen referencia absoluta al libre albedrío de cada ser. Sí, y hay un símbolo que es el símbolo del libre albedrío. Y adivina cuál es. El humano. Genial. ¿Sabes qué me vino una vez en una meditación sobre el ser humano? Es que se ha creado genéticamente el ser, porque nosotros como almas que encarnan, hemos encarnado en diferentes tipos de seres, no siempre hemos sido humanos. Entonces el ser humano es un cuerpo hecho con un código que abarca códigos genéticos de diferentes razas de esta galaxia, como un experimento para ver si se llega a un acuerdo de paz entre todos estos seres de la galaxia. Entonces tenemos en ese cuerpo humano una responsabilidad grande de llegar a un acuerdo de paz entre esta dualidad que tenemos y es más que una dualidad, es un complejo de códigos genéticos. Sí, Miriam, ¿alguna vez vos viste cómo funcionan las neuronas? ¿Cómo es el campo neuronal del cerebro? Es Como un exactamente, árbol de luz, así. es como el árbol que se representaba el árbol del silicio en la película Avatar. Ujú, Las, exactamente. ¿Viste que la cola de este ser del Avatar se conectaba directamente al silicio del árbol? Ujú. ¿Recuerdas eso? Hace mucho tiempo que vi esa película, pero me acuerdo, esa película es maravillosa. La voy a ver nuevamente. Sí, yo lo único que siempre dejé de ver Avatar hasta el momento en que los humanos Ujú. atacan y van al árbol exactamente de silicio. Hasta ahí yo llego porque no quiero ver la otra parte. Me niego totalmente a verla porque no soporto la destrucción que puede generar el humano. Y me da, eh, no furia, pero sí me da rechazo. Entonces, evito verlo porque no me hace bien al corazón. Es lo mejor cuando algo no le hace bien. Yo evito películas de horror, de terror también, porque bajan la vibración. Yo las evito directamente, ni eso que aparece, eso, hay una que se llama Verón, no me acuerdo cuál era una última que salió, que tenía todos los dientes llenos de cosas, era un reptil a toda, no lo quise ver, no la quise ver esa película. Mi esposo la vio porque, bueno, y yo pasaba y está el living, la televisión está ahí, y yo pasaba y yo dije, no quiero ver esta película, tanto que la famosa le habían hecho tanta publicidad y todo lo demás, no la quise ver porque hay una parte muy oscura de eso. Esa parte está muy oscura y lo están dando a entender. La gente no se da cuenta de eso, que está tomando esa vibración. Es muy directa, porque la televisión tiene una frecuencia muy baja. Yo a veces me expongo a esas vibraciones, pero cuando estoy en estado neutro de observación. Ahora, al momento en que siento que me está afectando la vibración, salgo, porque me gusta saber qué es lo que están planeando y qué es lo que están haciendo, pero observo a qué nivel la energía me está afectando.
Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo lo último que terminé de ver fue el año pasado, era porque comencé en el 2011 con Games of the Throne, o sea, Juegos de Tronos. Y me llamó mucho la atención porque el dragón me causó, eh, esa erección en mi piel. El dragón, los dragones, me encantaban los dragoncitos, por cierto, pero hay un momento en la serie en donde se presenta, hay un dragón que lo convierten, entre comillas, a malvado o negativo. Y entonces era la lucha de los dos dragones. Y entonces yo no sé por qué me ericé tanto, me dio tanta energía, pero comenzó desde la cabeza y todo el cuerpo. No entendí eso, pero cuando hice la primera, esa la primera hipnosis que hice, que no estuve muy de acuerdo con lo que me dijo el hipnotista y todo eso, en octubre del 2017, eh, sale que a mí me había entrenado un dragón en China, en una de las vidas. ¿Y por qué no? Porque bueno, como alma has experimentado diferentes cosas. Y el dragón estaba muy enojado con el terapeuta, porque le dijo, yo no entro en hipnosis, pero la terapeuta tenía una telépata que ella era la que había conectado perfecto. Ah, ok, ya vi ese tipo de trabajo. Ujú. Bien, eso no lo hago porque a mí no me gusta la manipulación total dentro de la hipnosis. A mí me parece que las hipnosis, y esto lo digo públicamente, lo siento mucho, no quiero llegar a nadie, no quiero lastimar a nadie, que lo tome o lo deje. Simplemente que me parece que la manipulación, o sea, dentro de la hipnosis puede ser mucho más. Puede ser, pero hay personas que lo hacen bien. Yo estuve bueno, en realidad fui a un psicólogo en Brasil, solo que por casualidad él hacía hipnosis y también trabajaba con magia blanca. Y entonces el tratamiento de él era ponerlo aún en un relajamiento profundo y el único comando que daba era traiga para este momento la información que te vaya a ayudar a resolver el problema. O sea, lo que necesitas saber, ese era el comando. Entonces ya se hacía un filtro de lo que uno iba a traer. O sea, yo solo iba a traer lo que me ayudaría en este momento. Ahora, las cosas que yo vi en en esas sesiones fue increíble. Vi el momento en que llegué al planeta y porque estaba haciendo un tratamiento para ayudarme con la relación de esta persona que tenía. Mi ex esposo era una relación abusiva y, y nosotros llegamos juntos en el planeta, en una nave, llegando de un planeta que había sido destruido, se había explotado. Entonces, me imagino que sea el cinturón de asteroides después de Marte, que ese planeta se destruyó. Y venía esta nave con un montón de otras personas, no éramos solo los dos. Y de ahí desde ahí yo pensé que tenía la responsabilidad de cambiarlo, él, o de guiarlo. Y me liberé de esa responsabilidad a través de empezar a conocer de dónde venían de dónde venía la relación, ¿verdad? Entonces hay Qué terapeutas que lo interesante, hacen bien. qué interesante, Miriam, excelente, excelente. Este, la figura que tú tienes atrás, que es el calendario maya, exactamente que si se ve perfecto, no es necesario que te muevas mucho. Am, esta figura en sí representa, ¿qué exactamente puede representar dentro de lo que nosotros conocemos? ¿Qué código? Te voy a dar mi interpretación de lo que yo he visto. Para mí, ahí está todo el código genético de la creación de toda la galaxia en que vivimos. El fractal de la creación de de la galaxia. O sea, que el calendario, según tú, podría ser el fractal de o sea, el De la fractal de creación la creador, o sea, de la fuente creadora, pero ese fractal es el que corresponde a este planeta Tierra, ¿correcto? a la galaxia, que estés A la conectado galaxia.
Sí, este es Mm. conectado con Hunabku, que era el dios de los mayas. Hunabku es el sol central de la galaxia. Mirá vos. Y nosotros lo que estamos pasando ahora es como si imaginas las ruedas que van rodando y de repente entran en ese código en que se abre Ay, sí, porque ok. justamente, exacto, es porque es el sistema, la clave sería Miriam. Eso es lo que hace ese Exacto. código. Entonces Cuando lo vas estamos en girando. ese momento en que fue moviendo, y se abre y estamos conectados con el sol central de la galaxia. Esa luz toda que nos está viniendo no es solo a través de nuestro sol. El sol, nuestro sol es un filtro que nos pasa una parte, pero estamos recibiendo la luz de fotones de Hunabku ahorita directo. Por eso la resonancia Schumann está en picos y todo es gradual, porque no lo aguantaríamos de una vez. Entonces, gradualmente. Igualmente, Miriam, yo he sufrido en este tiempo pasado, creo que de hace 3 meses hasta ahora, unos mareos vengo sufriendo increíbles. No me estoy Eh, riendo de ti, pero es que bueno, yo también he estado así, mucha gente ha estado así. dolores de ojos, dolores en los ojos. ¿Qué es lo que sucede? Dolores en los ojos, ese mareo de repente, esa cosa, esa, esa presión en la coronilla, en donde tú sientes de que a veces es como si tuviera piel de gallina con opresión en el cerebro. Ese es el código, más o menos, ¿no? Esa sería la forma de manifestarse de nuestra madre tierra en nuestro cuerpo, porque es muy fuerte esa vibración para esto tan carnal, tan 3D. ¿Mm? Ujú, ujú. Ahora muchos nos hemos preparado poco a poco y otras personas no se han preparado, han despertado ahora o no han despertado todavía, entonces lo están sintiendo de otras formas más incómodas, tal vez. O sea, pero yo he notado que cuando pasan esos picos, como el del martes, yo pongo el gráfico de la resonancia Schumann en el Facebook y digo, si se están sintiendo de alguna forma mal, con dolores, o eso, no se preocupen, miren el ¿Mm? gráfico y ahí empiezan las personas a decir, ay, sí, gracias, pensé que estaba con algún problema de salud. O sea, dan una confirmación de que están sintiendo los efectos físicos de esa resonancia. Miriam, ¿tu cuenta en Facebook está en inglés o en español? Por lo general yo en inglés, pero ahora como empecé parte del canal en español, también hay cosas en español, cosas en inglés, cosas en portugués. Igualmente, yo voy a dejar el nombre del canal de nuevo, lo voy a dejar para que lo refresque. Y el contacto entonces también tuyo lo dejaré de Facebook por si a alguno le interesa el que sepa hablar inglés también, o sea que sea bilingüe, puede acceder a tu cuenta y listo, y enterarse de todo. De todas maneras, ahora también, si tú quieres, puedes copiar la frase en inglés y puedes utilizar el traductor, ¿no? En Sí, Google. sí, también. Ahí, Una ahí cosa sobre ese calendario que quería hablar es, mirándolo, hay esos verdes, ¿verdad? Los puntitos verdes. Todos esos verdes son portales de energía doblado. O sea que cada uno de los días tiene su frecuencia, pero los días verdes son la energía doblada, en doble, son portales de energía. Y cuando uno ve todos los portales de energía, el formato, ¿qué te parece ese formato? el que estoy viendo yo aquí en pantalla, yo veo que hay un formato como circular sobre una línea blanca, entre el azul y el rojo, entre el azul y el rojo, ¿verdad? Ahora, Ahí si miras solo los verdes como una X, ah, sí, también, tal cual. parece el DNA, un pedacito del DNA. Sí, tal cual,
tal cual, es increíble. Una Una pregunta, hélice. Sí. una hélice, Hélice. eso es lo que es la hélice Ujú. entrecruzándose. Exacto. Eso es. Estupendo, estupendo. Es un Miriam, fractal. Sí. fractal, estupendo, maravilloso. Miriam, te quiero hacer una pregunta clara y contundente. ¿Qué fue, según el horóscopo Macha, qué va a suceder entre el 14 y el 15 de diciembre 2020, por favor? Buena pregunta. Voy a poner aquí el día. Ok, 14. De aquí a un mes, exactamente. Sí, Terminamos el ciclo, o sea, porque vamos pasando, esos son 260 días, ¿verdad? Y como es un fractal, son 260 días o 260.000 años o 260 segundos, como quieran verlo. O sea, es un fractal, es un formato. Y tenemos los 260 días que se van encajando en los 365 días del año normal, del año del sol. Entonces, el 14 de diciembre terminamos el ciclo todo de 260 días. Es el día del sol cósmico en este calendario. El sol cósmico nos trae, a ver, voy a abrir el oráculo, nos trae como guía la semilla, plantando la iluminación del sol para que transcenda, porque la frecuencia cósmica, el número 13 es la frecuencia cósmica, es la frecuencia de trascendencia. Entonces, trascendemos en ese día las semillas que se han plantado para traer la iluminación con la ayuda de la tormenta, de la autogeneración de energía, con el empuje del antítesis del amor incondicional, empujando, y con el factor sorpresa de un nacimiento, un nuevo inicio. Entonces ese día marca el final de un ciclo, pero la forma como yo lo veo por causa de los astros también, las conyunturas, ¿cómo se dice? Las conjunciones. las influencias cósmicas, Sí, planetarias, la astrología del momento ese, que occidental. está todo en conjunto. Entonces, yo veo que es como como estábamos hablando de cómo las ruedas van y se abre, El es código, que es sí, un código, el código se abre ahí. es como que el engranaje encaja y abre, Exacto, ahí se es la abre, clave. en ese día se abre. Entonces, la gente está hablando mucho del 21 de diciembre porque están muy conectados con el calendario gregoriano, a pesar de que es una fecha importante, pero es un ciclo, o sea, el 15 de diciembre empieza una ola de 13 días y esa ola es la ola de un nuevo comienzo de este fractal. Y te comento una cosa, Miriam. El 14 de diciembre va a ser el famoso eclipse solar en el cono sur de la Argentina. O sea, va a afectar el cono sur entre Argentina y Chile. Pero esta vez, este eclipse solar, a diferencia del eclipse solar que hubo en julio del año pasado, 2019, que afectó de lleno mucho más a Chile que a Argentina, esta vez va a ser inverso, va a afectar clara y contundentemente a Argentina más que a Chile. Ojo, Y yo creo, no estoy segura porque iba a buscar esa información, pero es tanta cosa que se me sí, olvidó, no. que Eh, parece que el día 14 de diciembre es cuando vamos a tener una respuesta de la Corte en los Estados Unidos. Yo creo que eso fue lo que vi, pero se me perdió la información y ya no sí, lo sí, el busqué. 14 de diciembre va a tomar la resolución, digamos, la decisión total va a estar en la Corte Suprema de los Estados Unidos justamente por el tema de las elecciones. Tenemos Ujú. tiempo,
esto es algo que la gente también debe entender, que algunos decían el 6 de noviembre, no. No, no, no. Va, Yo vi viendo la energía del calendario este también, sabía que no se iba a dar en esa semana y hay muchas cosas que todavía van a pasar. Vamos a, estamos en el medio de la tormenta. tal Estamos, cual, estamos en el medio de la tormenta para refrescarle esto a la audiencia de el calendario, lo que salió para este año a partir del 26 de julio de 2020 es la tormenta lunar azul. Bueno, y ahora como tú eres la experta, más o menos puedes decirnos qué exactamente para la audiencia, qué significa esto. la tormenta lunar azul. Bueno, El estaba oráculo. diciendo en el principio que lunar, o sea, el número 2 es el desafío Mm. y que las personas que nacen en ese día son su propio desafío. Entonces, es en un ámbito mayor como el regente del año para todo el planeta. El planeta está enfrentando su propio desafío, los humanos están enfrentando su propio desafío, que es la tormenta, que es conectarse con la luz, con la fuente de luz interior, en vez de estar buscando la luz afuera. Es entender que nosotros autogeneramos esta luz en nosotros mismos y es el desafío de todos en este planeta hasta julio del año que viene. Estamos ni en la mitad, estamos... No, recién va, mi queridísima Miriam va a ser recién el 26 de noviembre, 4 meses. Tenemos todavía 8 meses por delante y estas fuerzas van a ir increciendo, ojo, porque como tú misma has dicho, un año en el calendario maya son exactamente 13 meses de 28 días, en donde las lunas, ojo, eso por favor explícalo, las lunas también tienen su influencia muy potente en cada mes, ¿verdad, Miriam? Sí, sí, ellos seguían, porque ellos tenían varios calendarios, entonces cuando se habla en el calendario maya es un conjunto de calendarios y un conjunto de ruedas, básicamente, que se van encajando. Entonces había un calendario que era para el año entero, dividido en meses de acuerdo con la luna. Y ese calendario es el que regía las plantaciones porque a pesar de que yo he oído de que la luna es un satélite artificial, que dice David Icke, que es de ahí proyectan el control sobre los humanos. Sí, No de sé, Saturno también lo sí, dicen. Saturno también, De los pero sí nos influencia. Entonces ellos tomaban en cuenta esa matemática de la luna y nosotras mujeres sabemos muy bien que eso funciona porque eh, el calendario gregoriano nos sacó de la armonía de los 28, del ciclo de los 28 días, del ciclo natural. En realidad, el ciclo de 28 días está muy de acuerdo a muchas cosas, tanto las mareas, las cosechas, las siembras y el mismo periodo menstrual que tiene la mujer en cada mes. O sea que de alguna manera estamos hablando, ¿no? El calendario maya, Solo una cosita, otra cosa interesante de sincronía con ciclos, 260 días de este calendario Tzolk'in son los días de una gestación y los días de Venus también en rotación al Sol de un año, es un año solar de Venus. ¿tú crees de que los mayas tenían algún tipo? Ahora sí, está la pregunta máxima. ¿Cuál es la conexión, sí, de los mayas con alguna raza cósmica? ¿O los mayas ya eran una raza cósmica en especial, particular, sola? Porque tú sabes que Cory Good habla de los mayas también. Él dice que ha tenido conexión con los mayas en el mundo intraterreno, en uno de sus viajes intraterrenos. Ujú. ¿Esto tú de alguna manera lo puedes confirmar o
Bueno, los que evolucionaron están adentro de la Tierra, entonces sí creo que él haya estado en contacto con ellos. ¿Y cuál era la pregunta? Si es, bueno, ¿De todos, dónde, cuál es la todos, raza cósmica todas, exacta? todas las razas aquí tienen origen cósmico. Pero ¿cuál tú crees que sea? Porque Ahora ahora de como, ellos, yo no sé, no puedo tener seguridad de qué raza vinieron. no, No porque me son, llama no la son. atención, porque dijiste, los fractales tienen 260 días y Sí. 260 días es la vuelta que hace Venus al Sol. Ujú. Ahí fue cuando me hizo el clic, dije, por ahí vengan parte de Venus. ¿Viste? Venus eh, ha traído muchísimos seres muy potentes como Tesla. Lo que sí es que los mayas, así como los egipcios, yo creo que eran todos remanecientes de los atlantes, porque cuando Atlántida se destruyó, los atlantes se fueron para diferentes lugares del mundo y eso se ve en muchas similitudes que hay de jeroglifos y de informaciones y hasta de ropa también y de colores del Tíbet y de los mayas, y se pueden hacer tantas conexiones de donde estos pueblos vinieron de una misma civilización. Entonces hemos Y tenido varias civilizaciones aquí, la última fue la Atlante. la Atlántida. Y otra pregunta, Miriam. Bueno, y ya con esto terminamos porque vamos a hacer, si te parece y si tenés tiempo, haríamos eh, una segunda entrevista con preguntas que pueda tener la audiencia, pero también me interesaría que hablaras de lo que representa ese calendario lunar en todos los meses. Si puedes hacer una síntesis, bueno, eso lo manejamos para después. Lo que te quería preguntar era, ¿qué conexión hay también? O sea, tú ves, porque los jeroglíficos que hacen los incas también son muy potentes y muy Ajá, parecidos a los de los mayas, ¿verdad? ajá, ajá. Porque también son remanecientes de los atlantes. Y hay una cosa muy importante porque hay algo debajo del lago Titicaca, que justamente está en el límite hay una parte del límite entre Bolivia y Perú, pero hay algo muy potente ahí. Ahora tú, En los lagos, hay algunos lagos en toda la columna vertical de las Américas, que son los Andes hasta los Rockies, es la columna vertical de este continente. Y hay varios lagos. Y estos debajo de los lagos lagos, ¿eh? están todos conectados, estos Oh, lagos. y, Yo vivo cerca de uno de esos lagos ay, qué bello. y hice un dibujo cuando tenía 16 años de ese lago con el monstruo hay una leyenda aquí de que hay un ogopogo que sale del lago. Entonces hice un dibujo que a mí me parece que es mi yo del futuro mandándole a mi yo de 16 años, diciendo aquí, ahí vas a estar y vas a entender este dibujo. Y eso pasó en el año 2010 cuando vi el dibujo. O sea, aquí estoy donde tenía que estar. Pero entonces, perdona, Miriam, ¿el dibujo lo hiciste mientras que estaba viviendo en Brasil o lo Sí, hiciste mientras que... en Ah, Brasil, a los 10, tenía 16 años. por eso no En- encajaba, ¿viste? Porque yo estaba mentalmente diciendo, no, pero si Miriam vivía en Brasil, entonces ahora deduzco que, claro, esto lo dibujaste con anterioridad en tu adolescencia y se manifiesta, o sea, te está mostrando en dibujo dónde ibas a estar, dónde estás ahora en Canadá. sí, sí, habían piezas de un rompecabezas para que yo entendiera lo que el dibujo era en ese año del 2010, porque también puse fechas en el dibujo. Después te lo enseño. Era una Estupendo. cosa personal, o sea, No, no, yo está bien. sí Mm, lo No, guardé porque sabía que era algo. Yo tenía que algo tenía que saber de ese dibujo, pero no sabía qué. Y de repente en ese año las piezas se juntaron y y lo supe. estupendo. Sí, sí, es, mira, entonces nosotros funcionamos como el código cuando va.
los fractales se van moviendo dentro de la rueda, en ese tubo, es cuando hace el clic y se abre. Pero esto no solamente pasa en un hecho concreto, como puede ser el 15 de diciembre, sino que esto también sucede a nivel personal en cada uno de Ah, nosotros. sí, sí, en todos niveles, en todos los niveles. Me encantó. Bueno, Miriam, y para ir cerrando, ¿con qué estamos viviendo situaciones un poco también convulsas, esto a nivel colectivo y con todas estas confusiones y todo esto de las elecciones y demás? ¿Qué quisieras dejarle a la audiencia como una sugerencia así de qué es lo que tú te gustaría dejarle a la audiencia? En este momento tenemos que centrarnos y es interesante que a pesar de que las intenciones del lockdown mundial con todo lo que está pasando no son buenas, pero todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, ¿cuál es el lado positivo de lo que nos está pasando? Es tener la oportunidad de estar más en la casa, con más tiempo para mirarse a uno mismo, que es lo que tenemos que hacer ahorita, es conocernos a nosotros mismos sin todas las distracciones que nos han impuesto todo el tiempo. Todas las películas, separaron las películas de producir, separaron las telenovelas, separaron los grandes shows de espectáculos y, o sea, es una parada. Entonces, mírense en el espejo y háblense, conózcanse, porque ahí van a encontrar todas las respuestas. Eso es lo que yo puedo pasar. Es un momento de introspección para estar en el centro de la tormenta de uno mismo. Exacto, con calma, ¿no? Con Con calma. calma, Eh, con calma. es la transmutación clara y contundente de la luz, de la oscuridad a la luz. Ese es el proceso que entonces, de alguna manera, todos... Estamos, o sea, ¿cuál es el desequilibrio y el sufrimiento? La mayor parte de la gente es pensar que se van a morir o que alguien que quieren se va a morir o que se van a enfermar. Y todas esas cosas son sufrimientos desnecesarios si uno empieza a entender que uno es eterno y que estamos de pasaje, porque al resistir a esta eternidad y estar de pasaje, uno crea sufrimiento porque empieza a enfocar en todo, oh, porque se va a morir, o porque se están muriendo, porque... Y, ok, pero es el cuerpo pertenece a la tierra y de alguna forma se va a ir de cualquier forma. Y eso no es lo que somos. Nosotros estamos siendo humanos, pero no es lo que somos. Es Tal que como cual. mismo con el calendario también, o sea, yo estoy siendo la mano azul número 6, pero no es todo lo que yo soy. Tú estás siendo el viento resonante blanco, pero no es todo lo que eres. Es, eso es lo que estás aprendiendo, estás pasando por eso. Exacto, es la experiencia que cada uno debemos vivir en esta existencia, ¿correcto, Miriam? Exacto. Bueno, yo te estoy sumamente agradecida, Miriam. Por supuesto, estás invitada para la segunda entrevista, donde supongo que la audiencia, y me pueden dejar, sí, aquí abajo en los comentarios, me pueden dejar todas las preguntas para una segunda entrevista y donde sería el tema que sería importante también el calendario lunar dentro de lo que es el calendario maya, porque cada luna está en cada mes de 28 días está de alguna manera sugiriendo la energía que se está viviendo, ¿verdad? Ujú. Así es que, bueno, eh, muchas gracias, Miriam, Gracias a ti y a todos por estar juntos en ese proceso. tal cual. Y te mando un gran abrazo de luz y absolutamente mi alma saluda a tu alma. Eh, En Maya, en Lakesh. en Lakesh, en Lakesh. Me encanta, me encanta la,
la fonética. Es para- Bueno, y para la audiencia les deseamos muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional para todos ustedes. Hasta la próxima y a ti también. Para ti también. Chao, Miriam. Chao, Chao, audiencia. Selena. Hasta Hasta la pronto. próxima. Hasta la próxima.